días, queridos telepensantes. Hoy es jueves 21 de diciembre y sean ustedes muy bienvenidos a nuestro reality show, porque la política no descansa y siempre tiene cómo sorprendernos. Nos vamos a la farándula de la acusación constitucional del ministro Montes, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el caso Fundaciones. Por supuesto que esto ya se ha transformado en un dimis y diretes a través de la prensa, a través de la tele, y todo esto es lo que le encanta a los divos de nuestra casta política. Es realmente patético cómo se ha transformado esto en un reality show. Y quiero decirles que esto no es normal, que esto no está bien, sobre todo cuando lo que pasa es que lo que hacen es incrementar las preocupaciones de los chilenos. Porque al final ellos terminan siendo el problema. Ellos terminan siendo los generadores de problemas. Y no conformes con esto, le agregan farándula al cuento. ¿Ah? Como para distanciar mucho más a la gente de la política. Ahora la acusación constitucional, misma historia que en todas las acusaciones que hemos visto en todas las acusaciones constitucionales a los ministros de este gobierno. No pueden hacerlo callados, no puede ser sobria la cuestión, no. Tiene que ser con farándula, con luces, con pantalla. A ver, una cosa, y no nos confundamos, es que la transparencia es fundamental en una democracia. Ok, evidentemente estamos de acuerdo con esto. Pero esto no es transparencia. Insisto, esto es farándula. Son opiniones de ida, opiniones vacías y opiniones de vuelta. Opiniones superfluas, opiniones desde la ignorancia. Miren, por ejemplo, vamos a ver al presidente de la comisión revisora de esta famosa acusación constitucional, el diputado Pino. Para el día de mañana, en nuestra agenda, vamos a tener la revisión de los invitados por parte de todos los diputados. Obviamente ya escucharon ustedes lo que el diputado Kirch está preparando junto a su equipo. Van a también tener la oportunidad de escuchar al diputado Lavey con lo que están preparando por el otro sector. Por mi parte, estoy disponible a poder revisar esta acusación como presidente y dirigir la comisión de la forma más ecuánime posible. Sí, ¿El ministro Montes ya fue notificado? No, hasta donde sabemos todavía no, y creemos que recién se le va a notificar el día viernes, por lo que nos indicó la Secretaría General. ¿Usted tiene alguna inclinación a priori respecto de lo que se está imputando acá? Yo lo que siempre he señalado, más que imputaciones al ministro, es que, dado la situación del caso convenios, y eso lo pueden revisar, el ministro Montes debió haber o renunciado hace muchos meses atrás o lamentablemente haber sido removido de su cargo por el presidente Boric, más que nada para cuidar su imagen, para no llegar a este punto en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces, si el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha sabido cuidar a una persona destacada, esa no es responsabilidad de esta comisión, ni tampoco de los diputados de este Congreso. Entonces aquí, si hay alguna responsabilidad, yo creo que el presidente Gabriel Boric la tiene por no haber tomado las medidas correspondientes cuando era necesario. Ya, ahora díganme ustedes, ¿cuánto de lo que dijo es realmente información concreta viniendo de un diputado, el presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional? ¿Cuánto de lo que dijo este ser humano es realmente información concreta acerca de la acusación constitucional? ¿La fecha? ¿Qué más? ¿Si le llegó o no le llegó la notificación al ministro Montes? El resto son opiniones baratas, opiniones al aire, opiniones vacías, opiniones vulgares, opiniones que no ameritan mayor análisis. Son desde la ignorancia. Ni siquiera son capaces de hacer un mínimo análisis al respecto. Habló de los pilares, por ejemplo, de la acusación constitucional, son 5. Bueno, obviamente hay responsabilidad de los periodistas, que no preguntan nada, preguntan puras tonteras. Pero esta gente debiese estar a la altura, si es que no es mucho pedir, porque ya entendemos que son gente muy ignorante, pero debiese estar a la altura de por lo menos describir cuáles son los 5 pilares de la acusación, por lo menos. Bueno, lamentablemente nuestros políticos, nuestra clase política, evidentemente no son de los más virtuosos de nuestra sociedad. Carismáticos podrán ser, con suerte, algunos. Vámonos a Karina Oliva, candidata, por si no se acuerdan, a gobernadora de la región metropolitana, que está siendo investigada por el delito de fraude de subvenciones por 300 millones de pesos, junto a otros 10 militantes más de Comunes, un partido del Frente Amplio. Ella estuvo de candidata a gobernadora. Acuérdense que hubo todo una polémica porque ella hizo un live con una influencer tampoco muy virtuosa llamada Naya Fácil. Ustedes ya entenderán a qué se dedicaba ella. Y ella dijo que su hija admiraba a Naya Fácil, su hija de alrededor de 10 años. No, muy polémico, esto le costó la candidatura.
Bueno, vamos a ver lo que dice a la prensa, doña Karina Oliva. Primero voy a ser súper clara, al fin, después de 2 años de una investigación por parte de la Fiscalía, nosotros pudimos concurrir para que nos dijeran cuáles son los cargos que se nos imputan y que además el juez de manera clara y contundente estableció 100 días de investigación donde nosotros, cada una de las cosas que se nos declaró, de las que tomamos conocimiento, de las que más bien pudimos conocer realmente por parte de la Fiscalía y la parte creyente, que es el Consejo de Defensa del Estado, vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara y evidente confusión en roles incluso, pero eso va a ser materia de todo este proceso que vamos a ir dando a conocer no solo al fiscal, sino que también a la opinión pública. Y por otra parte, respecto al otro, bueno, nosotros siempre hemos estado llana, yo en manera particular, a colaborar, a entregar los antecedentes y espero que ahora, durante estos 100 días de investigación, se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones de manera que se han dado durante todo este tiempo. ¿No les pasa que es como un poco lo mismo que la famosa Cata Pérez, la diputada del caso Fundaciones, la polola de Andrade? Sin maquillaje, con una actitud de ustedes están confundidos, yo soy inocente, yo soy la buena en esta situación. Y a mí la verdad, después de 2 años de toda esta situación, de este conflicto, de todo este caso, me parece impresentable que todavía no se determinen responsabilidades, que no haya una condena. Recién ahora se va a abrir la investigación del primer caso de corrupción que supimos de este gobierno, un caso que parte con las elecciones. Y ella es inocente. Y no, espérense, que es peor que esto. Ahora la pregunta es, una de las primeras declaraciones de Oliva es que a ella le pidieron desde el partido que hiciera esto para una campaña electoral y que Giorgio Jackson estaba involucrado. Nuevamente, ¿dónde está Giorgio Jackson? Por favor, no se olviden de este tipo de detalles telepensantes que son muy relevantes. O sea, tenemos a una misma persona involucrada en más de un caso de corrupción. E insisto, es grave que ella haya dicho que todas estas platas iban a la campaña presidencial. ¿De quién va a ser? De Boric, pues. ¿Y por qué no hemos sabido más al respecto? ¿Por qué se han demorado tanto en la investigación? ¿Acaso reestructuraron el caso para evitar que caigan los responsables al respecto? Es que eso es lo que uno se pregunta legítimamente. ¿Por qué si teníamos a una Karina Oliva denunciando, acusando al comando de Boric, acusando a Giorgio Jackson, luego ella aparece campante, se olvidó de a quienes estaba acusando, dejó de patalear y ahora resulta que ella es inocente? Pero no solo esto, ella asegura que podría volver a la política y después de esto dice: yo sé que me extrañan, esto es una broma, esto es patético. O sea, estamos hablando de como que va a volver al reality, como que la extrañan los televidentes, ¿no? ¿Quién le extraña a doña Oliva? Defendió también al administrador de la campaña. Les voy a leer. El servicio electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que están en regla, que está en norma, que solo tuvo problemas el administrador electoral de impericias y no de actos dolosos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que un desayuno que costó una millonada de plata no fue con intención, puso un 0 más sin querer. ¿Eso? O sea, yo realmente mandaría a esta gente a un reality. Parece un chiste ya esto. Y esto ya no lo van a creer, ¿ah? A ver, ahora, miren, se detectaron irregularidades en la compra de un terreno municipal de Casablanca. Muy similar al caso de Sierra Bella y al caso de Las Condes, con un precio 4 veces superior al precio de mercado. Esto bajo la administración del alcalde Rodrigo Martínez, de Renovación Nacional. Entonces, a ver. Con este training de contingencia que tenemos, todas las semanas sale un caso de corrupción distinto, de la izquierda y de la derecha. Municipalidades, financiamientos de campaña, empresarios relacionados a la política, qué sé yo. Ya. Yo quiero recordarles, telepensantes, que este año que viene, 2024, ya estamos a puertas de cerrar este año. Entonces, el próximo año, de nuevo, hay elecciones municipales. O sea, estos políticos que nos tienen en elecciones todos los años, yo creo que ya la gente está hasta acá. Récord en votos nulos y blancos.
récord en personas que se justificaron para no ir a votar a este plebiscito. Y resulta que el próximo año nuevamente tenemos elecciones. ¿Hay que votar? ¿En serio? Porque acá este duopolio de izquierda y de derecha ya nos han dado el punto de que son exactamente lo mismo, desde varias perspectivas, en relación a la corrupción. Evidentemente no estoy diciendo que todos sean corruptos, pero ya, a lo largo de todo Chile estamos teniendo casos de corrupción en las municipalidades, el caso de las fundaciones, el caso del Servicio de Impuestos Internos, Obviamente, insisto, no todos son corruptos, pero ¿qué pasa con las responsabilidades de los partidos? Porque los partidos no se hacen cargo. Cuando se equivoca, cuando roba uno de izquierda, salen los de derecha a condenarlo. Cuando el de derecha es el que roba, salen los de izquierda a condenarlo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque, insisto, el próximo año hay elecciones municipales y los partidos no hacen nada, no hay ninguna responsabilidad política. Esta gente tiene que estar en la cárcel. Karina Oliva, a 2 años, todavía no sabemos nada, recién se abre la investigación, candidata a gobernadora, mal uso de las plata de campaña. Ahora acá el alcalde de Casablanca, después de todos los municipios que se están robando, desde Arica a Punta Arenas. E insisto, el próximo año hay elecciones municipales. Desde un punto de vista ideológico, ¿han demostrado tener alguna diferencia? Porque acabamos este domingo de votar una propuesta de constitución de derecha progresista también, con Estado Social Democrático de Derecho, igual que en el mamarracho anterior. Y resulta que, claro, si el Estado Social Democrático de Derecho es de izquierda, es terrible para la derecha. Ahora, claro, si el Estado Social Democrático de Derecho lo plantea la derecha, es terrible para la izquierda. Entonces, si lo plantea uno, es malo. Si lo plantea el del frente, no funciona. No es lo mismo, no vayan a pensar ustedes telepensantes que es lo mismo, no es el mismo Estado Social Democrático de Derecho. La paridad no era igual, esto era una paridad de derecha, era distinta. Los derechos colectivos indígenas también eran distintos del mamarracho anterior. ¿Por qué? Porque lo plantea la derecha. Entonces díganme ustedes ven al menos alguna diferencia ideológica en la izquierda y la derecha. O sea, si ya vemos que son corruptos, no todos, pero hay graves casos de corrupción en prácticamente gran parte de las municipalidades de este país. De izquierda y derecha, ideológicamente demostraron ser lo mismo. Entonces, cambio climático, igualdad sustantiva, telepensantes, y el próximo año, se están dando cuenta, tenemos elecciones de nuevo, municipales. Entonces hagamos para las elecciones como que no ha pasado nada, pero entendemos que el monopolio del poder lo tiene este duopolio político. ¿No creen ustedes que ya es momento de empezar a salir de esta lógica de la izquierda y de la derecha y empezarle a exigir a los partidos políticos cómo es posible que después de este tremendo fracaso electoral que tuvo la derecha, que se los advertimos, ni siquiera se inmuten, estén ahora saliendo como los grandes victoriosos? No, sí, nosotros siempre quisimos la Constitución del 80, siempre nos gustó. Esto es como un mal chiste, ¿no encuentran ustedes? ¿Cómo es posible que las directivas de los partidos todavía no paguen las consecuencias? Siguen ahí, muy campantes, telepensantes. Si esto pasa es porque nosotros lo permitimos, tengamos eso claro. Nosotros estamos permitiendo que la clase política nos ningunee de esta manera, porque entre todo esto que está pasando, no digamos que el país está más o menos en orden, ¿no? Ni siquiera eso podemos decir, que son casos aislados los que estamos viendo. No, este país es un desastre y la culpa no es de la Constitución, es todo lo contrario, es que no se está respetando la ley. Ahora miren lo que les voy a leer en relación al fraude de los 55 empresarios y evasión de impuestos que nos enteramos a un par de días del plebiscito. Galvarino Manuel Concha Abarca, de profesión contador, presentó una autodenuncia ante la Fiscalía en el año 2018 por hechos que comenzaron 4 años antes. Esa fue la génesis del fraude más grande de la historia, el mega fraude tributario. Vale decir que esto se podría haber evitado. En 2018, el contador Galvarino acudió hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para presentar una autodenuncia en torno a delitos económicos. Según su relato, en ese entonces había tenido una presunta participación en facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas. El Ministerio Público derivó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, pese a que la Fiscalía contaba con el relato, no pudo iniciar una investigación de delitos tributarios debido a que el Servicio de Impuestos Internos no presentó una querella y archivó el caso. Esto no es primera vez que pasa, telepensantes. No es primera vez que pasa. Soquimich pasó lo mismo. El Servicio de Impuestos Internos no perseveró.
pasó exactamente lo mismo. Hoy, Corral Abarca es uno de los 55 detenidos en un caso donde el ente persecutor indaga la defraudación de cerca de 240.000 millones con la utilización de empresas de papel que operaban entre el 2014 y 2020, que emitieron más de 100.000 facturas ilegales. Con todo, generaron operaciones comerciales de 3.300 proveedores inexistentes. A ver, entendemos lo que está pasando. O sea, esto se pudiese haber evitado. ¿Y cuál es mi punto? Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con los impuestos, ¿ya? Encuentro que en realidad el que roba es el Estado al obligarnos a pagarles por trabajar, ¿ok? No me parece. Encuentro que sobre todo a esta altura son excesivos y sobre todo cuando los servicios estatales son pésimos, cuando no se cumple la principal función del Estado, que es mantener un Estado de derecho, ¿ok? Entonces, menos me gustan los impuestos, ¿ya? Me encantaría entonces que no estuviésemos hablando de un delito tributario. Pero el problema acá, telepensantes, es que no se cumple la ley, es la deshonestidad, es que las instituciones no funcionan. O sea, si los empresarios se ponen libertarios, fantástico, fantástico. Pero pónganse libertarios de verdad, no tratando de hacerse los bacanes y vulnerando el sistema. ¿Se entiende? Porque ser libertario y estar en contra de los impuestos es absolutamente legítimo, está bien, coincido en esto, pero sean consecuentes. Si ustedes los empresarios quieren pagar menos impuestos, bueno, colaboren en políticas públicas y que todos los empresarios, las pymes, hasta los grandes empresarios, paguen menos impuestos. Todos, por igual. No vulneren el sistema, digámoslo así, para que todos puedan jugar bajo las mismas reglas y no que la gente honesta esté con una mochila tributaria gigante. Pasa que después vemos a estos mismos empresarios apoyando el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿se acuerdan? Hace una semana, ¿no? Apoyando el Estado Social y Democrático de Derecho con derecho garantizado, vale decir, esto implicaba sí o sí un aumento de impuestos para tener estabilidad económica en nuestro país, para que haya inversión. ¿Ah? Claro, después se inventan un chamullo para evadir impuestos. Ese es el problema, la deshonestidad intelectual. Entonces, empresarios, si ustedes quieren pagar menos impuestos, bueno, vamos apoyando a quienes podrían gestionar políticas públicas en esta dirección y no a esta izquierda con su Estado Social y Democrático de Derecho o a esta derecha que en su efecto promovió exactamente lo mismo, o a esta derecha corporativista que lo único que hace es proteger a las grandes corporaciones internacionales, porque esa es la realidad. Pero no, mejor seamos deshonestos, tratemos de vulnerar el sistema y listo. Y que los justos paguen por los pecadores, que los justos paguen la carga tributaria excesiva que hoy día tenemos en nuestro país. Excesiva, sobre todo desde la perspectiva de cómo la clase política se echa el fruto de nuestro esfuerzo a los bolsillos descaradamente. Y miren ustedes si este personaje que se autodenunció y Servicio de Impuesto Interno no hizo nada. ¿Para qué existe el Servicio de Impuesto Interno? Para rentar a las pymes. Para eso existe. Díganme ustedes, ¿para qué existe si no funciona? Mientras tanto, la clase media son los más castigados con impuestos. Ahora miren, hablando de en qué se gasta nuestra plata, se están pagando entre ellos. Francisco Vidal vuelve a presidir el directorio de Televisión Nacional. Sí, Pancho Vidal, el típico de los matinales, de los programas de radio, bueno, que también fue ministro de Lagos y Bachelet, y que fue también director de Televisión Nacional del 2006 al 2007. Sí, ya fue director del canal. Bueno, al presidente no se le dice que no, dijo Pancho Vidal, cuando le preguntaron por su nuevo cargo. Vamos a ver qué dijo. Buenas tardes. Queríamos partir sabiendo cuándo lo llamó el presidente. ¿Lo llamó antes o después del domingo? Y se lo preguntamos porque tras su nombramiento en la oposición acusaron que este respondía más bien a un premio por usted haber sido uno de los voceros de la derecha preocupada. Del en contra. ¿Cómo se toma esas críticas? Y también, Francisco, queríamos preguntarle... Pero si déjame contestarte la primera. Sí, pero déjeme hacerle las preguntas enteras. Un combo. Si le complica a usted abandonar las vocerías políticas en este nuevo cargo donde también se le exige un poco más de pluralidad, usted mismo lo decía. A ver, la ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Es decir, yo le dije, mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre. Y se entendió. Y por eso que a partir del 18 del lunes, martes, vimos los últimos detalles. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio se equivocan.
Dije que sí antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo. No saco la cálculo, aquí el problema es cómo avanzas en tus ideas. Así que buenas noches a esos parlamentarios de derecha. ¿Y lo otro que me dijiste? Abandonar vocerías políticas. Evidentemente que yo no puedo ser vocero en el resto de los canales, y menos en Televisión Nacional. Miren ustedes, lo desmiente. Es bien puntudito, ¿no? Ahora miren cómo se alinea patéticamente al gobierno. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hablando de su programa de radio, hace un par de días usted esbozó crítica a las indicaciones a la reforma de pensiones de este gobierno, diciendo que el 6% extra debe ir a cotización individual. Me gustaría saber si usted mantiene esa postura y si cree que sus opiniones personales puedan generar ruido en su nueva labor. No, que generan ruido evidente, pero yo reconozco cuando me equivoco. Dije eso y a las 2 horas mis amigos que saben mucho más que yo del tema me dijeron, estás equivocado, Francisco. Porque si no solidarizamos parte de la cotización, no hay reajuste de pensiones ahora y en particular para las mujeres de clase media. Así que me equivoqué. Y cuando uno se equivoca en público, se rectifica en público. Entonces, sin ningún asco, ya se mimetizó con el gobierno y las volteretas del gobierno, cambia de opinión alineándose al gobierno. Disciplinados terribles, ¿no? Porque cuando estaba en la tele sabía que lo más popular era decir que los chilenos queremos mantener la propiedad de nuestros fondos de pensión. Sin embargo, ahora que es gobierno, se alinea y ese 6% se reparte. Hay que ser solidario, ¿no? Esta es una constante de la clase política también, ¿eh? Esta capacidad de mimetizarse. Ahora lo vemos, insisto, alineado con el gobierno, porque si hay algo que no se puede desconocer, es que este personaje es de la clase política como de antaño. De hecho, de los 30 años y todo eso que tanto criticó el Frente Amplio, ¿no? Vamos a ver qué dice Camila Vallejo con respecto a su nuevo nombramiento. Ministra, quería pedirle a usted que responda a nombre del gobierno a las críticas de la oposición por la designación de Francisco Vidal, porque en rigor la crítica no es al designado, sino al gobierno por haberlo designado. Y gracias, porque me gustaría también referirme a eso. La verdad es que esto es una forma de reconocer una trayectoria y una experiencia. Francisco Vidal, lo dije anteriormente, no es una persona que no haya tenido experiencia en televisión, muy por el contrario. Ha tenido experiencia en televisión. Ha tenido experiencia presidiendo Televisión Nacional. Conoce Televisión Nacional. ¿Ah? Y además, fuera de la televisión, también en espacio del Estado. ¿Ah? En una empresa pública, en el gobierno. Es una persona que no asume cargos por premios, sino por compromiso de un proyecto, de una mirada de país que entiende la importancia del rol de un canal público, como él lo ha señalado, y que además está dispuesta a asumir desafíos que son complejos, ¿ah? Que uno poco podría considerar como un premio, ¿no? Sino que como un desafío que se asume con responsabilidad y con lealtad. Miren, después de tanto criticar a los 30 años, a la Concerta, no sé qué, ahí está Camila Vallejo alabando su experiencia y todo lo demás. Claramente el Frente Amplio ya se está quedando sin gente y no les queda más que acudir a la experiencia de la Concerta. Tienen tantos incendios por todas partes que tienen que acudir a lo que tanto criticaron. Ahora, lo que sí podemos decir es que efectivamente lograron, como vimos en pantalla, alinear a la exconcertación. Ambiciosos de cargos sucumbieron ante los objetivos refundacionales de este gobierno. Ahora vamos a ver el tuit de Gabriel Boric. Sí, el Gabriel Boric del pasado. Ustedes saben, siempre nos deja un mensaje. Se los pongo en pantalla y se los voy a leer. Tenemos este, por ejemplo. Señor Vidal. Agradecer al señor director que siempre tiene estos hallazgos arqueológicos de Twitter. Señor Vidal, qué triste que su soberbia ya no constituya sorpresa. Marchamos para superar legado político de la dictadura que ustedes administraron. Tenemos otro. Qué vergüenza las declaraciones de Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sokimich. Travestismo político que da asco. Bueno, ahí está ahora el gobierno de Gabriel Boric negociando con Sokimich, ¿no? Y bueno, ahí con el travesti político, que efectivamente yo coincido con el Boric del pasado, da asco. Da asco porque hace unos días anteriores el mismo Vidal decía que había que mantener la propiedad de los fondos de AFP y ahora travestismo político se da vuelta y en realidad
el gobierno de los Frente Amplistas tenía toda la razón. Eso es lo que acaba de hacer. Pero esta gente no tiene ni un asco, ni una ética, ni una moral. Miren, a continuación les voy a leer. El gobierno ha pagado 5.600 millones de pesos y fracción a pensionado del 18 de octubre prófugo de la justicia por estafa. Se los voy a leer, esto ya lo habíamos hablado antes. Les voy a leer para ponerlo en contexto. A 3 meses antes del estallido delictual, aquí dice estallido social, pero ya no le podemos seguir diciendo así. El segundo juzgado de garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos como presunto autor de una estafa cometida en marzo de este año. Tras diversos intentos por ubicarlo, en junio del 2022 se dictó su orden de detención, que sigue vigente. Casi 3 meses después de dictada esa orden se emitió el decreto, firmados por los ministros Toá y Marcel, que le otorgó pensión de gracia. La resolución se basó en un informe de la Comisión Presidencial que remonta a una querella del INDH que se sustentó a su vez en el testimonio de Villalobos. Como no era como que estaba prófugo de la justicia. Qué increíble, ¿no? Entre abril y diciembre del 2023, la tesorería le transfirió 5.698 millones de pesos y fracción, pagos que se mantuvieron cuando ya se sabía que era buscado por la justicia. O sea, era buscado por la justicia y recibe pensión, no hubo problema en que reciba la pensión. Esto es como una broma. ¿Se dan cuenta por qué uno está en contra de los impuestos? Porque en esto se gasta la plata. Además de robarla, ¿no? Entonces ahora Carolina Toá dice que quieren presentar un proyecto de ley para que los beneficiados por estas pensiones que tengan problemas con la justicia no reciban este beneficio. Sin ningún miramiento entregaron toda esta plata. Y uno se pregunta entonces, hágalo luego, pues señora Toá. ¿Por qué no lo han hecho? Porque tenemos que darle pensiones en realidad a todos estos delincuentes que participaron del golpe de Estado. Si es que no debiésemos estar dando a ninguno pensión, todos son delincuentes. Todos y cada uno de ellos participaron en la destrucción de nuestra democracia. Miren cómo estamos ahora, cómo nos destruyeron el país, cómo desestabilizaron nuestro país. Y hay que darles pensión a los que no están buscados por delitos del tipo estafa. Al resto sí parece que hay que darles. El resto no son tan malos, parece. Y el insurrecto de la semana pasada, involucrado en un caso de secuestro, y Boric lo indultó. No sé, es que esto es increíble. Bueno, para cerrar, decirles que mientras todas estas cosas están pasando, todo este reality show está funcionando, el circo continúa, ¿no? Todo esto. Si el crimen organizado sigue apoderado en las calles, la cantidad de crímenes que han habido ha sido increíble, sigue en aumento sobre todo la violencia de estos casos. En la Araucanía sigue habiendo terrorismo, pero fíjense ustedes que los parlamentarios como que ya les están dando la tita a votar los estados de excepción cada 15 días. Entonces lo que están haciendo ahora es tramitando que los estados de excepción se voten cada 30, ¿ya? Porque hasta esto les da lata. Ni una solución, ni una intención en solucionar el problema real. No, sigamos chuteando este tema con estados de excepción. Ni el oficialismo, evidentemente no lo van a hacer, pero la oposición no se hace cargo de esto. A ver, señores de la oposición, ustedes tienen todas las herramientas para acusar a este gobierno, porque no está cumpliendo con la ley, y no lo hacen. Porque el próximo año hay elecciones, po. No se olviden. La educación no mejora, la salud empeora, nada mejora, todo va en peor. La economía, ¿para qué decir? Cómo está aumentando el desempleo, cómo están quebrando las empresas, cómo no está llegando ninguna inversión a nuestro país. Pero el próximo año hay elecciones. No se olviden de esto, queridos telepensantes. Les traje un video a continuación, pero antes debo recordarles, ustedes ya saben, por favor súmense a esta batalla de las ideas, a esta batalla política, a esta batalla cultural. Compartan, suscríbanse al canal, no se pierdan nuestros capítulos, pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Así que con esto me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Adiós. Bien, a esta hora el presidente de Argentina acaba de emitir la primera cadena nacional de su presidencia. Javier Milei explicó en este mensaje grabado el megadecreto de necesidad y urgencia que fija las bases de su plan económico. Incluye la derogación de varias leyes y la modificación de otras, escoltado por sus ministros, como lo vemos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario número 30 del total de 300 medidas que dijo son, según él, fundamentales para sacar a Argentina de la crisis, y por eso pidió la colaboración del Congreso. Esto es parte de lo que acaba de decir el mandatario argentino. El decreto incluye
1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.